El Nuevo Testamento tiene 21 dones activos según yo. Y los 21 dones están acá adentro. Amén. No significa que usted va a tener los 21, no están repartidos porque somos, o sea, están en un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo y los 21 dones están aquí. Así que no tengo ninguna razón ni voy a aceptar volverme a mi casa con la interrogante que traigo porque los dones están aquí dentro. Amén. Simple deducción. Así que tenga su Biblia preparada y cuando yo le pregunte, usted me responde. ¿Está bien? Amén. Cuando yo le pregunte, usted va a responder. Amén. Primero era uno, después eran tres. Ahora, usted va a responder. Amén. Bien. Tengo aquí un segmento de la Biblia maravilloso. Algunos conocido para algunos, pero sin duda alguna debería ser llamativo para todos. Le hago una pregunta. Ponga atención, por favor. Ponga atención. ¿Alguno de ustedes se ha sentido llamado por Dios puntualmente para hablar de Cristo? Veo aquí una tibia mano. ¿Usted ha sentido en su corazón, en su mente, que usted ha sido llamado para hablar de Cristo y de su gloria? Levante la mano, ahí está. ¿Nadie más que Juan? Bien. Yo pensé que ustedes iban a levantar ambas manos, todos. Porque si mal no recuerdo, ahí en Mateo 28, en la Gran Comisión, dice que todos nosotros, no los pastores, no los maestros, no las autoridades, dice que todos nosotros debemos hacer discípulos, Amén. enseñándole todas las cosas, o sea, que usted tiene que saber de todo, y después bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, dígame usted, ¿cómo usted hace discípulos si usted supuestamente no está llamado a hablar de esto? O no hace discípulos, o no entendió el llamado, o no sé. Esta es una de las interrogantes que traigo. Ahora, repito porque por ahí le cayó a usted la moneda ahora. ¿Alguno de ustedes ha sentido el llamado para hablar de Cristo y de su gloria? Levante la mano. Si es que tiene ese convencimiento. A los otros no. Bien. Y a levanten la mano los que levantaron la mano, por favor. Póngala bien, porque que la vea el diablo cochino, que la vea. A vos bonito te han agarrado 2 veces el cuello porque vos eras de los otros católicos monaguillos y ahora estás vendiendo yo. Si vos no eras monaguillo, pero le tomabas vino al cura. Ahora escúchenme una cosa. Voy a mostrarle a los que estamos llamados a hablar de Cristo, quizás la respuesta, por qué a veces hablamos y no hay fruto de esa prédica, enseñanza, comentario, invitación, lo que sea. Quizás tenga la respuesta aquí. ¿Por qué razón nosotros a veces hablamos de Cristo? No digo que tiene que ser la regla para todos, aclaro para que ustedes después se den cuenta por qué. Pero puede ser la respuesta para muchos. ¿Por qué razón no hay fruto de nuestra prédica
sobre el Evangelio de Jesucristo. Le voy a pedir que abra conmigo su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 6. Maravilloso, maravilloso pedazo de Biblia, maravilloso. Hoy vamos a leer Biblia. Si la respuesta suya es sí, vamos a ahorrarnos un montón. Pero si usted se me queda callado, como recién, vamos a leer mucha Biblia. Total, ¿qué le hace 30 versículos más, no? Amén. Amén. Isaías capítulo 6, ¿lo tiene? Amén. Bien. Vamos a leer en la Biblia de las Américas. Muy parecida a la Biblia de la Reina Valera 60. Y el que le ande vendiendo traducciones extrañas al pastor, después vamos a hablar. ¿No? ¿Qué versión estaban ustedes utilizando hoy? LTV. Amén. Sí, era LTV. ¿Vos vas a pagar por eso? Está bueno. Vamos a leer la Biblia de las Américas. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Maravilloso, realmente maravilloso. En el año, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Aguántame un momentito. Vamos a hacer así. Para no estar en el Ahora sí, leemos en el nombre del Señor. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno le decía al otro, daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, en medio del pueblo de labios inmundos habito. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y me dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Según los comentarios, Isaías estaba fuera del templo, fuera del lugar. Estaba enfrente del templo, y de repente se abrieron las ventanas, se abrieron los portones, y es aquí que él pudo mirar hasta allí y empieza a ver esta visión maravillosa, de la cual vamos a sacar 2, 3 o 4 lecciones de vida personales para nosotros. Más allá de conocer algunos de los detalles que quizás usted conoce o quizás no. Sin ningún tipo de intención de broma, levante la mano que es un habitual lector de la Biblia, que todos los días tiene una rutina de lectura. Levante la mano, por favor.
Bien, gracias. ¿Y quién de manera esporádica, circunstancial, lee las Escrituras? Debo decir con el dolor de mi corazón que Jesús, Rey de Gloria, no lee la Biblia. Nos jactamos de ser un pueblo que conoce la palabra de Dios y nadie puede conocer sin leer. Quizás el Señor podría aplicar aquel versículo que dice: de oídas te he oído, ¿no? Necesitamos que usted entienda que si usted no conoce las Escrituras, si usted en las Escrituras no descubre al verdadero Dios, tenemos problemas de redención y de vida eterna, hermano mío. No alcanza con llamarse cristiano, no alcanza con llamarse evangélico, no alcanza, nunca alcanzó. Por favor, ponga atención a esto. Vamos a desglosar algunos versículos, pedacitos. Versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías. ¿Quién conoce la historia del rey Usías? Levante la mano. Mauricio. Nadie más conoce la historia del rey Usías. Bueno, decía yo que esto podríamos saltar. Nos vamos a leer un capítulo completo en la versión NTV. Hoy vengo a complacer a algunos de ustedes, por supuesto. ¿Usted quiere la NTV? Bien, vamos a leer la NTV. Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos da un resumen maravilloso de la vida del rey Usías. Y como usted no lo conoce, le voy a hacer 3 salvedades. Conozco a algunos que dicen que a los jóvenes adolescentes no se le puede poner mucha presión ni responsabilidad porque todavía no están capacitados para ser tan responsables. Lo conozco. Hoy en día la psicología moderna dice: no lo presione porque el tipo se va a traumar. A veces parece que ya vienen traumados de fábrica, pero bueno. No deje lo que crezca, deje lo que ya la vida le va a enseñar. ¿Qué le va a enseñar si no agarra un libro ni de sopa? Yo le voy a mostrar aquí lo que Dios puede hacer con un jovencito. Amén. Leemos en el nombre del Señor. Voy a leer un versículo yo. ¿Usted tiene versión NTV? ¿Seguro? Bien. ¿Pastor? Usted ya lee cualquier cosa, pastor. Bueno, pero en este caso lo vamos a usar. Vamos a leer los 3. ¿Vos tenés NTV, Mauri? Sí. Bien. Entre los 4 vamos a ir leyendo un versículo cada uno para que usted ponga atención. Hay un resumen maravilloso aquí de la vida del rey Usías. Atentos jóvenes y atentos viejos. Que los años no le provoquen: ay, que yo ya estoy hecho, ¿no? Que los años no le provoquen el engaño y termine usted lejos de Dios, faltando poquito para la llegada. Ponga atención. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elá y la restituyó a Judá. Norma. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Mauricio. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Gonzalo, versículo 4 de vuelta, por favor. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. ¿Cuántos años tenía? 16 años, y acá declara la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, que ese muchachito de 16 años hizo lo agradable a los ojos de Jehová. ¿Quién tiene 16 años aquí?
cuchillo, Sarita. ¿Está conmigo? Ah, bien. ¿Quién tiene 16 acá? Levanta mano. No, Miriam, no 86, 16. Ella escuché. ¿Vos tenés 16? ¿Vos? Versículo 5. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. No, sigue leyendo, por favor. Quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. No importa la edad que tengamos, mientras usted busque al Señor, Dios le dará éxito. Amén. ¿Querés ser profesional de la guitarra o profesional de la matemática? Busca a Dios. ¿Querés triunfar en las ligas mayores del fútbol? Busca a Dios. Amén. ¿Quieren danzar como danzaban algunas rusas años atrás? Con su quema, con su fea, de nada. Busquen a Dios. ¿Quiere tener una vejez linda, maravillosa y próspera? Busque a Dios. Amén. Siempre que busquemos a Dios, vamos a poder ser victoriosos, no antes. Jesús dijo, sin mí, nada puedes hacer. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó, ¿qué, Mauricio? Versículo 6. Derribó las murallas de Jabnia y Asdod, luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Otra, por favor, 7. Dios lo derribó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Bur, y en sus guerras contra los meunitas, amantes de los árabes. Otro. Mauricio. Los meunitas les pagaban tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Había el rey llegado a ser muy poderoso. 16 más 52, ¿cuántos son, chicos? A ver. 68. No saqué la calculadora. 68. Versículo 10, Gonzalo, por favor. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Miguelito también ama la tierra. Me dijo que por eso no da el auto. Acá dice que ella amaba la tierra, ¿verdad? Versículo 11. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listo para marchar a la batalla, unidad por unidad. El ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Mesaías. Estaban bajo el mando de Enanías, uno de los funcionarios del rey. Versículo 12, Norma. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. 2.600 jefes de clanes. Diga, el ejército estaba... El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Todos soldados electos, todos soldados especializados, todos soldados altamente capacitados. Nosotros somos, yo me acuerdo que era chico, Mauricio cantaba y marchaba una canción. Somos los soldados de Jesús. ¿Se acuerdan, Mauricio? Y a veces tocaba el bombito este. Somos los soldados. ¿Somos soldados de Jesús o no? Bien, nosotros si somos soldados de semejante general, deberíamos tener una capacitación, ser los expertos, ser los mejores soldados para estar dispuestos para socorrer al rey en el momento que lo necesite. Lo que pasa es que si usted esto lo ve como un relato histórico,
para conocer la vida de un hombre llamado Usías, su mente de manera automática tiene que ir espiritualizando y actualizando en su propia vida la aplicación de esa enseñanza. De lo contrario se convierte en una clase de historia. Para eso lo llamo al Mauri, lo ponemos acá y que nos enseñe. Él es profesor de historia. Lo vamos a llamar a eso. Bien, muy bien. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Versículo 14, Gonzalo. Usías Está ocupado con la parrilla. se está preparando para otra parrilla, dejaron. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. 15, Norma, por favor. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser poderoso. 16. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró en el santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. 17, Mauricio. Azarías, El sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Se enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde tomar incienso al Señor. Esa es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. Señor Dios no le honrará por esto. viejo, grandote, autoridad o no, nadie puede hacer lo que se le ocurre delante de la presencia del Señor. Él era el rey. Mira, ¿por qué es interesante el relato de la vida de Usías? ¿Cuánto te había dado Dios? ¿Cuánto lo había bendecido? Había hecho la voluntad de Dios por años. Había prosperado, ser poderoso, reconocido. Hacía lo que le agradaba, pero un buen día se le ocurrió decir: como yo soy el jefe, puedo hacer lo que yo quiero. Interesantísimo lo que acaba de leer Mauricio. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor. De pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor le había herido. 21. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y el gobierno de los y gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía: tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. No importa cuánto tiempo nosotros hacemos las cosas bien, no hay una compensación de Dios de parte de Él para nosotros. No, lo voy a aguantar a este, se equivocó 2 veces porque hizo mucho bueno para atrás. No, Dios no funciona así. Conoció al Señor, sirvió, Dios lo honró de gran manera, lo respaldó, lo ayudó, lo hizo crecer. 52 años en el gobierno del pueblo. Un día quiso hacer lo que él no tenía que hacer.
Nuevo ejemplo. Nadie puede quemar incienso en el altar de Jehová si Jehová no te manda. Confiamos en la guía del Espíritu Santo en esta iglesia. Confiamos que los levitas y que los músicos y los directores de alabanza y los encargados del grupo están allí siempre pendientes, orando para tratar de conseguir la lista de adoración que el Espíritu Santo quiere recibir ese día. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos años hiciste que lo que crees que fue correcto. Hoy tienes que seguir haciendo a la perfección lo que Dios te manda, porque de lo contrario, Dios te quita todo. Mire lo que dice aquí. Cuando él se le ocurrió quemar incienso, le dijeron: usted no puede hacer esto. El muchacho enojado se puso a reclamar. Ese mismo día, no solamente le salió lepra, no solamente tuvo lepra hasta que se murió, ese mismo día perdió la autoridad en el gobierno, porque tuvo que vivir aparte y su hijo se tuvo que hacer cargo de las cosas. O sea, por hacer lo que quiso, lo perdió todo. ¿Y nosotros cuántas veces hacemos lo que queremos? La mayoría de las veces. Lamentablemente, la mayoría de las veces nosotros con Dios hacemos lo que queremos. Como la gracia es tan intensa y tan profunda y tan maravillosa para nosotros, y hacemos lo que queremos y sin embargo no pasa nada al final del día, creemos que Dios no toma en cuenta esto. Esa es la historia del rey Usías. Repito un pedacito del versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías. Ahí tiene usted el capítulo 26, véalo en su casa con tranquilidad y se va a llenar de bendición de Dios. Usías se encontraba entre un puñado de reyes buenos que habían entre los reyes corruptos que leemos en la Biblia sobre Israel. En el campo de batalla solo David lo superaba a él, el logro. Hacía lo que era correcto, pero en la vejez se volvió orgulloso y concluyó su vida, al igual que muchos de los héroes trágicos de cualquier ficción. El rey, el héroe, terminó destruido. En su orgullo abusó de su papel como sacerdote y en ese mismo instante Dios lo castigó con lepra. En el año 52 de su reinado terminó en vergüenza y en desgracia. Seguimos en el versículo 1. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El trono de Israel no estaba vacío, estaba el Señor sentado en su trono. La Biblia usa la palabra Señor de dos formas. El Señor, escrito con minúscula, es una especie de sinónimo de Adonai, para Adonai. Es el título más elevado que se le otorga a Dios en el Antiguo Testamento, representando su soberanía absoluta. Señor con mayúscula, escrito todo con mayúscula, se refiere exclusivamente a Yahvé, pues este es el nombre sagrado e inefable de Dios. Así pues, Señor, entre comillas, es el título elevado de Dios, y Señor, entre comillas, no es otra cosa que su nombre, el nombre del Dios Todopoderoso. El título del Señor al que se refiere Dios en el Antiguo Testamento se lo dio a Cristo en el Nuevo Testamento. Por tanto, cuando se dice que Jesús posee el nombre que está por encima de cualquier otro nombre, no se trata del nombre de Jesús en sí, lo que Pablo tiene en su mente, sino Adonai, sino Curios, el Señor. Seguimos en el versículo 1. Una orla de su manto llenaba el templo. ¿Sabe lo que es una orla? Yo tampoco sabía hasta que lo busqué. Todos los adornos, todos los flecos, todo lo que le da los encajes. La orla del manto de un gobernante servía como medida de estatus hasta el día de hoy.
A él se le juzgaba por la tela, a ese rey, a cualquier rey, y la esencia de su vestimenta. El manto de Dios llegaba hasta el borde de su trono y se desparramaba por todo el santuario, llenaba todo el templo en que él se sienta. Maravilloso. Imagínense lo que... Escuchen, no está ahí en una pieza de 3x3 con las paredes irrevocables. ¿Sabe lo que debe ser el palacio central del Jehová de los ejércitos en el cielo? Donde dice que delante de su trono hay millares y millares y millares y millares de ángeles rindiéndole tributo de gloria, honra y alabanza. Millares, millones y millones que alaban y glorifican al Señor allí. Pues él sentado allá en su trono de gloria, dice que sus vestimentas llegan todos esos lugares y los traen por la puerta para afuera de gloria. ¿Sabe qué? Nosotros estamos invitados a ese lugar. ¿Sabe qué? Cristo dijo que nos llevaría allí a la vida eterna para darle gloria al Señor junto a los ángeles. Gracias por su entusiasmo. Usted está invitado a participar de esto. Amén. A veces creo que no alcanzamos a entender lo que Dios nos regala. La Trinidad de Dios que hemos visto de manera absolutamente maravillosa, cómo se regalan aprecio, amor, atención, honrando uno al otro, manifestando ese amor puro, transparente y comprensible para nosotros. A mí me golpeó tan fuerte mi corazón cuando Juan 17 me mostraba que el Espíritu Santo nos decía que nosotros estamos invitados a participar de esa Trinidad y de ese mismo amor. Amén. Escuchen, no nos invitan ni la familia a nosotros. A mí no me invita a nadie. Pero me encanta porque el Señor me invitó para que participe de eso. Y mi padre, mi hermano y en la presencia gloriosa de mi Dios, el Espíritu Santo, me dijeron, participa con nosotros, ¿sí? Y por la gracia, misericordia, el sacrificio perfecto y completo de Cristo, y por su gracia extendida, sé que llegaría allí para darle gloria a mi Dios. Me imagino ese trono maravilloso, lleno de ángeles, pero yo he hecho un bollito, humillado allí en el piso, le daré gloria. Amén. El manto del Señor lo llena todo. Imagínense la gloria que Él posee. No sé cómo pudo hablar Isaías allí, pero cuando Dios pregunta a quién enviaré, Él dice valientemente, aquí estoy, mándame. No sabía que lo iban a mandar, sin embargo en valentía se ofreció. ¿Cuántas veces nosotros hemos cantado, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántas veces hemos cantado canciones que usamos cuando usamos el pasado? Canciones, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, cantábamos el día domingo. Y heme aquí, envíame a mí, el día martes no venía nadie a la iglesia a orar. Heme aquí, envíame a mí, en los estudios bíblicos no venía nadie a escuchar la palabra del Señor. Y cantábamos, heme aquí, envíame a mí. El manto de Dios llegaba hasta el borde de su trono y desparramaba en el santuario, llenando el templo donde Él se sienta. No sé cómo pudo hablar Isaías, pero cuando Dios preguntó a quién enviaremos por nosotros, Él dijo, envíame a mí, aquí estoy. Versículo 2, algo chiquito así. Versículo 2, vi serafines en pie junto a Él, cada uno con 6 alas. Las criaturas de Dios son adecuadas para el entorno en el que se van a desenvolver. Con atención. Los pájaros tienen alas y estructura ósea muy ligeras porque su hábitat natural es el aire. Los peces tienen agallas, escamas
y colas para vivir bajo el agua. Hasta las viejas del agua tienen eso. Después les explico eso. Y los serafines poseen una anatomía que es funcional en su hábitat natural. Ellos fueron creados para vivir en la presencia de Dios. La de los serafines requería cierta aparatosidad anatómica. Ahora vamos a tratar de identificar las 6 alas. Pero piensen en esto. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo cuando Cristo venga? Podríamos ser así con estas pancitas, estas kilitos de más, este pan que no me deja. No. Encima cuando no consigo por acá me salen de allá de Aldo Álamo. Ay, le traje este pancito que a usted le gusta. Y después cuando llegue, que está comiendo mucho pan, pastor, me dice. Y resulta que me llegan con el pan enviado del otro barrio. No voy a decir quiénes son, pero nuestro cuerpo será transformado al cuerpo del Cristo glorificado. Seremos como Él en eso. Es la única manera que usted esté en condiciones de poder presentarse delante de este Dios. También nosotros vamos a ser adecuados para soportar estar en la presencia, pero aún así, ponga atención en esto. Con 2 alas cubrían su rostro. Moisés le pidió al Señor en una ocasión que le permitiera ver su rostro. ¿Se recuerda de eso? Pero Dios le contestó que no comprendía su pregunta. O sea, le dijo, Pichi, ¿no sabes lo que estás pidiendo? ¿No tenés idea de lo que estás diciendo, nene? Le dijo. Pero Dios le contestó que no comprendía su pregunta. Dios le permitió echar un vistazo momentáneo a su espalda, pero no le permitió ver su rostro, porque podría haber encontrado la muerte. Y ya sabemos por lo que hemos estudiado de que la espalda de quién vio, la espalda de la Trinidad, la espalda de Cristo, que es la gloria de Dios, la espalda de Jesús, pudo ver así. Rapidito, cortito hacia el Cristo. ¿Usted qué haría en esa condición de metido en esa hendidura de la peña que preparó el Señor para meter a Moisés? ¿Qué haría usted allí? Hoy en la modernidad cualquiera de ustedes se le atrevió, ¿no? Debe ocurrir una selfie a más de uno. ¿O no? O le hubieran temblado tanto a las pies que no hubiera sido capaz de sacar la foto, seguramente. Dios le permitió echar un vistazo a su espalda. Pero el problema no reside en la visión. La imposibilidad de ver no reside el problema en la visión. Reside en el alma. Reside en la condición del corazón nuestro. No estamos preparados para poder presentarnos delante de su gloria. En las bienaventuranzas, ¿quién complace a Dios? Aquellos que son puros de corazón, Mateo 5:8. ¿Se recuerda lo que dice Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellas criaturas que se concibieron para vivir ante Dios han de estar diseñadas para resistir semejante presencia. Versículo 2. Con 2 alas cubrían sus pies. Los pies son un símbolo de la existencia como criatura. La voz del arbusto en llama pide a Moisés que se quite los calzados para estar en pie en aquel lugar sagrado. De Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. ¿Qué era lo que lo hacía sagrado? ¿Moisés en chancletas? No. No era Moisés, sino la presencia de Dios que hacía sagrado aquel lugar
en aquel momento. Los pies de Moisés representaban que él era parte del polvo. Incluso los pies de los ángeles, aquí, representan y dejan en claro su condición de criatura. Por eso tiene que cubrir sus pies también. Sigo con el versículo 2. Con dos alas volaban. Y se gritaba uno a otro. Uno a otro se gritaba, santo, santo, santo. Y el otro querubín le respondía, sí, santo, santo, santo. El Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. El mensaje de los serafines no tiene otro fin que el de proclamar la gloria de Dios. Su peso en... ¿no? La palabra allí en el Antiguo Testamento usa, por ejemplo, para Job, usaba la palabra, ese hombre era pesado en el sentido de presencia, de autoridad, de valía. Los serafines, entonces, el mensaje de los serafines tiene otro fin, no tiene otro fin que el de proclamar la gloria de Dios, su peso, su esencia, su majestuosidad, su gloria en pleno resplandor. Y esta gloria, es esta gloria lo que provoca que los ángeles canten. Porque 3 veces, santo, santo, santo. Al igual que ahora resaltamos en negritas, cursivas o más grandes subrayados, la repetición de la forma de los hebreos era para dar énfasis a algo. Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1, 8 y 9 describe 2 veces que aquellos que prediquen un evangelio diferente al que ellos habían enseñado, sea maldito. Viva y quede bajo maldición, en el versículo 8 y en el 9, lo repito. Los judíos hacían énfasis, de esa manera resaltaban y decían algo importante. De cierto os digo, Jesús está diciendo, pone atención porque esto que te voy a decir es mucho, muy importante. En efecto, lo que él se refiere es, presta atención. Esto es de gran importancia. Así pues, los ángeles no se contentaban con decir, eres santo. Tampoco se contentaban con decir, eres santo, santo. Ellos repetían unos a otros, eres santo, santo, santo. Sino que han de declararlo 3 veces, santo, 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 reconociendo su gloria. Lo elevan al tercer grado, la plena, en el plano superlativo. Ningún otro atributo de Dios se ensalza como se hace este. Ni el amor, ni la piedad, ni la justicia, ni la soberanía, ni solo su santidad. Y temblaban los dinteles de las puertas, y clamaban a voz, y el templo estaba lleno de humo. La santidad de Dios no te ilumina. Si la santidad de Dios no te ilumina, es porque no hay chispa en ti. Si la santidad de Dios no te ilumina, es porque no hay una chispa de Dios en ti. Incluso las mudas estructuras de madera y piedra mostraban sensatez al temblar en la presencia de Dios. Yo dije, ay de mí, estoy perdido, yo hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Isaías fue un hombre de integridad, y sin embargo, una visión sobre la santidad de Dios hace que él se desmorone. Siempre y cuando nuestra vista la manejemos de manera horizontal, en la tierra no tendremos mayores problemas. Pero en el momento que alcemos nuestros ojos al cielo, contemplando o intentando observar al Dios, simplemente nos tendremos que quebrar. No podremos soportar tanta gloria. Debería temblar nuestro corazón de conocer los atributos que Él maneja o que Él tiene. La seguridad y la presunción quedarán fuera en cualquier momento si miramos a Dios. Los santos, con atención, ¿usted es santo? 3, lo otro, está en proceso. ¿Usted es santo? Amén. ¿Y el resto? ¿Somos santos? Amén.
No estoy preguntando si se mandó algún pecado antes de llegar acá. Estoy diciendo si usted considera que es santo. Santo es apartado para el uso exclusivo de Dios. No habla allí de no haber pecado recién o hace un rato. Santos somos apartados para el uso exclusivo de Dios. Esa es santidad. ¿Hay algún santo aquí? Amén. Todos apartados para el uso exclusivo. Los santos no pueden sino temblar al vislumbrar las características de su Dios. ¿Cómo entiendo yo esto? Puse allí. ¿Cómo puedo entender esto? ¿Nosotros creemos menos que los demonios? ¿Usted cree menos que los demonios? No. ¿Usted se está preguntando? ¿No? ¿Qué digo no? ¿Usted? Ahora contésteme entonces, clarifíqueme Santiago 2:19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo le puse aquí, cuando Isaías descubre quién es Dios, pronuncia un auspicio de condenación propia para sí mismo. Estoy muerto. Ahora, ¿cómo nosotros sobrevivimos? Pecando, pecado tras pecado, guardando los pecados, no manifestando siquiera arrepentimiento por tener una mochila llena de mugre en nuestra vida espiritual. Y como dice más adelante el escrito, dice claramente, pecamos, hacemos lo que queremos, no temblamos ni nos preocupa la gloria de Dios y seguimos identificándonos con Él. ¿Cómo se condice que los demonios creen y tiemblan y usted y yo pecamos y no se nos mueve ni siquiera el alma del arrepentimiento? A la luz de este texto, creemos menos que los demonios. Si no fuese por Cristo y por su gracia. Si no fuese por Cristo y su sacrificio perfecto y completo. Hace rato que estaríamos en el infierno, hermanos míos. Esta primera vez la primera vez que ve a Dios resulta ser también un momento en el que descubre quién es el mismo. Comprende que era un hombre de labios impuros, cuya impureza era una epidemia, era una pandemia de pecado. En un tiempo donde la decadencia moral y espiritual alcanzó su cima, era importante para Isaías ver a Dios en su santidad. Santidad significa ser moralmente perfecto, puro y apartado del pecado para el uso exclusivo de Dios. Nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios. Las estructuras, las frustraciones diarias, las presiones sociales, los defectos reducen nuestra visión de Dios. Necesitamos tener una visión de un Dios alto y sublime, como el que la Biblia menciona, que nos da el poder para enfrentar los problemas, las preocupaciones al estilo de Dios. Siempre está su ayuda presente. La perfección moral de Dios vista como es debido, nos purifica del pecado, limpiará nuestras mentes de problemas y nos permitirá adorarle y servirle solo a Él. Vestido, viendo al Señor y escuchando las alabanzas de los ángeles, Isaías se dio cuenta de que era hombre impuro ante Dios, sin ninguna esperanza para poder alcanzar el nivel de santidad que Él demanda. Sin embargo, cuando el carbón encendido tocó sus labios, le dijeron que sus pecados habían sido perdonados. En realidad, como carbón, la mayoría de los comentarios dice que se trataba de una piedra caliente. En el sur, estuve viendo unos videos ahí con mi esposa, ella ve siempre comida. Estaba haciendo ayer en la isla de Chiloé unos cocimientos de marisco, a mí no me gustan, pero ella ve siempre comida. Y nosotros comemos siempre fideo y guiso. No, es que la receta no la anoté y ya se fue la idea, volvemos mañana a los fideos.
Y allí en el sur hacían un pozo, quemaban leña, sacaban todo, tiraban las piedras ahí, se calentaban las piedras, hacían una cama de piedra, ponían la comida tapada con hojas y más piedras, y cocinaban todo eso simplemente con piedras calientes. Bueno, piedra usa en vez de carbón la mayoría de los comentarios. Y que lo que tomó el serafín fue con unas tenazas del altar y tocó la boca. Y dice que él fue tremendamente doloroso porque él sintió la quemada y él, cuando se la chillara todo, ¿no? Él sufrió eso. Él fue purificado por el fuego de Dios. Y eso es doloroso. Cuando Dios nos purifica es doloroso. Cuando Dios nos limpia es doloroso. Cuando Dios nos transforma es doloroso. Cuando Dios nos prepara para ir a responder, heme aquí, envíame a mí, es que el proceso de cambio, de transformación que Dios hace es doloroso. Te dije al principio, ¿no será que nos falta purificación para que nuestras palabras tengan el efecto en las personas que están esperando que tengan? ¿No será que nos falta purificación para hacer lo que pretendemos hacer? ¿No será que nos falta conversión para poder ser lo que debemos ser? Porque vivimos nosotros vidas como que si todo estuviese bien. Y resulta que Dios tiene otras medidas, otros estándares para poder exigirnos a nosotros, llamarnos hijos de Dios. No importa cuánto te haya bendecido, ya te mostré a Usías. No importa qué edad tenía, ya te mostré a Usías. No importa qué edad tienes, si meter la pata grave con Dios, ya saber los resultados. No importa cuántos años de servicio le hayas dado a tu Dios. Si quieres ser instrumento en la mano del Señor, tiene que ser purificado. Tiene que quemar los pecados que hay en nuestras vidas. Para eso Cristo murió por nosotros. Amén. Ya se viene, hermano. Viendo al Señor y escuchando las alabanzas de los ángeles, Isaías se dio cuenta de que era impuro ante Dios, sin ninguna esperanza para poder alcanzar el nivel de santidad que Él demanda. Sin embargo, cuando el carbón encendido tocó sus labios, le dijeron que sus pecados fueron perdonados. No fue el carbón lo que limpió, fue Dios el que lo limpió, por supuesto. En respuesta, Isaías se sometió por eterno a su servicio. No importa cuán difícil sería su tarea, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Fue necesario el doloroso proceso de la limpieza antes de que Isaías pudiese cumplir la tarea que Dios le tenía encomendada. Antes de aceptar el llamado de Dios para hablar de Él a los que lo rodean, debemos estar limpios como Isaías, confesar nuestros pecados y someternos al control de Dios de manera continua. Quizás resulte doloroso que Dios nos purifique, pero es necesario a fin de poder representar verdaderamente al Dios de quien hablamos, el cual es puro y santo. Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en su mano que había tomado del altar. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Aarón se murieron porque pusieron fuego extraño en el altar? Amén. El primer fuego encendido para el altar de Dios lo prendió Dios. El primer fuego para su altar lo encendió Él. Por eso que cualquier otro fuego que usted quiera meterle allí, no lo acepta porque no es fuego suyo. Dios no permitió que su siervo se denigrara. Actuó con misericordia, con una misericordia severa. Le pone un ascua en sus labios. Escucha el siseo de la carne quemándose. Siseo, sonido inarticulado, busqué en el diccionario. Al grito ahogado de Isaías, su pecado ha desaparecido, así expiado. La bendición de Isaías no fue absolutamente barata. La bendición gratuita trae consigo el dolor
de la purificación de Él. No se trataba, sin embargo, de atormentar a Isaías, sino de limpiarlo. No se trata de atormentar tu vida, meterte en lío, sino purificarte. No se trata de hacerte sufrir, se trata de utilizarte. No se trata de que seas un cristiano simplemente, sino un representante de Dios aquí en la tierra. Nuestro Señor cauterizó los labios de su siervo y perdonó sus pecados. Entonces escuché la voz del Señor decir: ¿y a quién mandaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contestó Isaías: heme aquí, envíame a mí. No sé cómo pudo hablar, pero lo cierto es que fue comisionado. Cada uno de nosotros quiere, quienes hemos sido ordenados para el sacerdocio de Cristo, posee esa vocación, hablar de Él. Usted tiene la vocación, mas vosotros sois un pueblo de reyes y sacerdotes. O sea, a usted le toca. O sea que por más que usted le dé vueltas, le toca. Si usted pretende meterse en este negocio llamado vida eterna. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Amén. Cada uno de nosotros que hemos sido ordenados en el sacerdocio de Cristo posee esta vocación. Reflexiona sobre cuánto esa bendición nos ocurrió a nosotros. ¿Te pasó alguna vez esto? ¿Sentiste que Dios te purificó de verdad alguna vez? Si no, la necesitas. Son miles los que reniegan del sacerdocio cuando ven que no hay ningún atractivo en ello. No es atractivo ponerse al frente de las personas y quitarle tiempo a mi esposa y regalárselo a usted. Quitarle tiempo a mis nietos y regalárselo a usted. Quitarle tiempo a mi descanso y regalárselo a usted. No es grato vivir con los problemas que ya tiene uno como ser humano natural, mezclarme con los problemas suyos y después que usted termina haciendo lo que usted quiere. Dejé a mi esposa de lado para escucharlo a usted y aconsejarlo y después usted hace lo que quiere. Y encima, le puedo hacer una lista interminable de personas que dijeron ser JRG alguna vez y por los consejos pastorales o las prédicas nuestras, hoy no viven aquí ni son de acá. No tiene nada de agradable eso. Hay una creencia por allí de que la única manera de hacer plata es ser pastor. Ay Dios, si no fuera por la gracia del Señor utilizando a otras personas, ni la luz podría pagar. ¿Cuánto vale un kilo de pan? 2.400. La reunión de oración genera una ofrenda de 2.000 pesos, 1.800, 2.500. Ni un kilo de pan. Y le voy a decir algo, que se lo voy a decir al final, pero creo que es el momento oportuno. Me olvidé, pero lo haré en la próxima reunión de domingo. Le voy a traer muestras del alfolí. Billetes que han salido de circulación hace muchísimo tiempo. Billetes falsos, que no los recibió absolutamente nadie. Billete de 20 pesos que vale 17 o 16 porque le falta un pedazo. Otros billetes de 10 pesos que están todos rotos y cuando los trataron de pegar quedó notoriamente más chico que los otros. Monedas antiguas que yo creo que para juntarla con la otra moneda de reliquia podría servir. Botones. Eso viene en el alfolí. ¿Y sabe qué? Usted tiene que... Yo no sé qué lo digo con libertad porque yo no sé quién puso eso allí. Pero algún día te van a pedir cuenta de lo que le das al Señor. Billetes falsos, billetes que salieron de circulación.
Lo tengo guardado para mostrárselo. Estaba tentado varias veces y dije, no lo voy a hacer. Pero creo que es necesario. Entiende la santidad de Dios. Entiende con quién está relacionado. Entiende que si vos le tenés que dar 10 y le das 5, tenés un problema grave con este Dios. ¿Entendés lo que le pasó a Usías por hacer la cosa equivocada creyendo que Dios no estaba enterado de lo que pasaba? El peor negocio que tienes en tus manos es robarle a Dios. El peor negocio que tienes en tus manos es dar ese tipo de ofrendas en el alfolí. Billetes falsos, billetes que salieron de circulación. Tenemos que revisar nuestra santidad. Tenemos que revisar nuestro conocimiento de Dios. Tenemos que revisar nuestro entendimiento con quién estamos relacionados. Cómo Él es en su santidad y en su exigencia. Los santos deberíamos temblar de conocer los atributos de Dios. Imagínate cómo deberíamos comportarnos cuando descubrimos y reconocemos que hemos pecado a ese Dios. Me pareció interesante, ¿para qué le digo? Me pareció interesante poder llevarlos a un lugar donde usted pasó por allí, leyó serafines, llevarlo a conocer un poco algunos lineamientos simples de cosas que están allí en el Antiguo Testamento, de conocer un poquito de la historia de los reyes de Israel. Usías es un buen ejemplo, pero lo que más, la idea de este mensaje es que usted entienda que no hemos sido los puntuales, los efectivos, los certeros predicadores de la palabra porque nos falta purificación, porque nos falta verdadero compromiso. ¿Cuánta gente falta aquí? ¿Cuántas personas se fueron de aquí y están tirados en su casa? No congregan, hermanos. Ahora de que Cristo venga, todas las señales están dadas. Padres que sacaron a hijos prometedores de las manos del Señor están en sus casas, en cualquier cosa. Mataron sus vidas espirituales. Mateo dice claramente: cualquiera que hace tropezar a uno de mis pequeños, te aconsejo, agarra una piedra boliviana, agárrate el cuello y tírate al mar. Eso dice el Evangelio. Haz tropezar a uno de los pequeños. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos de lo que decimos desde aquí. Porque si vos matas la vida espiritual de alguien, tenés que arreglarte con el Señor de ese. La santidad de Dios. La santidad de Dios exige nuestra santidad. La relación con Dios nos exige entender con quién estamos negociando. La santidad de Dios tiene como finalidad exaltar a este maravilloso y glorioso Dios, para entender que Él no se conforma con poco. Él quiere ser el primero en tu vida. Él no es segundo de nadie, ni empleado de nadie. Él es el Señor de los ejércitos. Amén. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Es el alto y sublime. Él es el único. Él es nuestro Dios. Bendiciones para todos. Amén.